Muy buenos días, gracias por favor, por el honor que nos hacen de seguirnos. Quería hablar con los muchachos y como que las dos cosas a la vez. Hoy es miércoles, estamos a 1 de mayo. Iniciamos hoy, inauguramos el 5.º mes del año 2019. Muy buenos días, compañero Alexander. Un día interesantísimo hoy. Mayo se recibe bien. 1 de mayo, Sí. Día de los Trabajadores. Sí. Que por cierto, los trabajadores quieren. Un día más los encuentra frenando en el aro. Frenando en el aro. Frenando en el No, aro. también ellos están pidiendo que el Día de los Trabajadores se celebre ese día, que no sea otro día. Pero eso es mucho Esas son pendejadas. fuñir, eso es mucho fastidiar. Porque, ¿qué más da que se celebre el lunes a que se celebre el feriado? El día, porque bien ya se ha aclarado la razón por la cual se hace lo que se hace. Entonces es los lunes. Además, a la economía le conviene. Claro, como se está haciendo. Y sobre todo la clase trabajadora, que claro. se deje de esas miniedades, porque la verdad eso que no llevan que hablar. Cosas superfluas. Hay muchas cosas de qué hablar en el sector trabajador. Yo pienso que hasta el día del Corpus Christi, en vez del jueves, deben moverlo también. No, tampoco así, compañero, no se ponga usted demasiado drástico. La iglesia en eso es un poco es que conveniente, cuadrada. Es que conveniente el que los feriados caigan lunes. Sí. Es conveniente. Y además, para la economía lo es. Y no, y para la gente, porque tú te vas el viernes. Oh, muchachos. Esa gente, por ejemplo, aquí hay una gran proporción de personas que somos del interior. Sí. Y entonces, muchas de esas personas aprovechan estos feriados largos para irse a visitar a su familia. Y yo no le veo nada de malo a eso. Sí. No, y sobre todo que yo, por ejemplo, soy de las que pienso que los más beneficiados son los trabajadores, precisamente. Sí, exacto, pero es así. Entonces yo no entiendo por qué los trabajadores están peleando por eso. No, pero esos son... Por eso yo digo que esos son incoherentes. Pero a la gente le gusta ese modelo. A mí me encanta. Que hay que recordar que es un proyecto de Pelegrín Castillo ese. Eso fue Ese fue un proyecto de Pelegrín Castillo. Ciertamente es así. ¿Cuáles son los días inamovibles? Los días patrios, por ejemplo. Un 27 de febrero. Y el 16 de agosto cuando hay transmisión de mando, no se mueve. Así es. Hay 2 o 3 días que están ahí fijos, no se le mueve el día, entonces... Por ejemplo, yo pienso que un día como el 27 de febrero, 26 de enero, es bueno que haya docencia ese día. ¿Tú sabes para qué? Y que en las escuelas ese día se siente vamos a hacer un trabajo, vamos a hacer esto sobre la independencia, sobre Juan Pablo Duarte, sobre Gregorio Luperón, esas cosas, ¿tú me entiendes? Sí. O sea, aprovechar... Pero el 27 de febrero no se mueve, ¿verdad? ¿O sí? No se mueve. No se mueve. Ese es un día muy importante nuestro. Entonces... Pero que yo digo que es bueno. Sí. Porque, bueno. por ejemplo, los profesores pueden decirle a los alumnos, el próximo día 26 quiero que me traigan un trabajo sobre la vida de Juan Pablo Duarte, sobre tal cosa de Juan Pablo Duarte, sobre qué dijo Juan Pablo Duarte de tal cosa. ¿Tú me entiendes? Y aprovechar eso. O sea, que no es tan malo. Mira, y entonces, Monseñor Osoria visitó al presidente. Sí, a mí me parece República. Bien que la Iglesia Católica se haya reconciliado con... Pero es que la Iglesia Católica nunca después estuvo de esos molesta. piropos tan intensos. No, porque es que una cosa no quita la otra. Y como dicen en el Cibao, la gente de pueblo, amor no quita conocimiento. Sí. O sea, yo no tengo nada en contra del presidente Danilo Medina. No tengo nada personal en contra del presidente Danilo Medina. Mi problema tiene que ver con el tema de la modificación a la Constitución y la reelección que pretende un grupo del gobierno. Ahí es donde descansa la diferencia, que es la misma de la Iglesia. La Iglesia, ¿cuál es su único problema? Bueno, que la Iglesia Católica entiende que la Constitución de la República hay que respetarla, hay que preservarla, porque una cosa lleva a la otra. Por ejemplo,
cuál es el verdadero sentido de la democracia, cómo se construye una democracia. Bueno, la democracia se construye justamente respetando los poderes establecidos en el Estado. Esos poderes del Estado deben de respetarse, y a medida que se van respetando y se va cada quien ciñendo a esas normas, se fortalece la democracia. Bueno, pues eso es lo que ha dicho la Iglesia. Un tercer periodo consecutivo del mandatario de turno conduce a una dictadura. Una violación a la Constitución. Una violación, un desmoramiento, se desmora completamente la institucionalidad. Y eso es lo que ellos están tratando de evitar, de que se vaya a desmoronar, se vaya a destruir, se vaya a quebrar la democracia en nuestro país. Eso hay que evitarlo a toda costa. Y no solamente ha sido la Iglesia Católica, los grupos de toda la confederación de iglesias evangélicas, cristianas, también han estado presentando una posición firme, determinante en ese sentido. Pero la sociedad en sentido general así lo está advirtiendo. Bueno, que la Iglesia Católica también tenga su relación con el gobierno como siempre la ha tenido. Eso es importante, eso es bueno. Ahí le ofrecieron a Monseñor, dije que le iban a construir una iglesia y una cosa, que le van a remozar no sé qué cosa. Bueno, todas también esas me cosas, parece bien. Eso está bien. Eso está bien. La Iglesia Católica hace una gran labor en la sociedad. Eso es así. A mí me pareció bien eso, esa reconciliación de la Iglesia con el Yo no lo vi como una reconciliación. No hubo una reconciliación porque... No, el obispo Soria dice, bueno, los medios de comunicación nos quieren poner a pelear, pero no hay ningún problema. Es que el monseñor lo que dijo, el obispo lo que dijo fue la verdad. O sea, nosotros entendemos que un tercer periodo consecutivo conduce a una dictadura en la República Dominicana, que la modificación a la Constitución es darle una estocada a esa Constitución. Y te voy a decir una cosa, independientemente de que las partes se abrazaron y tuvieron un gesto cordial de ambas partes, en el fondo, eso no es más que un acto protocolar, porque claro, la diferencia entre el gobierno y la Iglesia Católica es conceptual, porque el presidente Medina cree en las tres causales, y la Iglesia se opone a eso. Entonces, sí, yo reconozco el derecho que tiene el presidente a pensar y su gobierno a pensar como piensa, y también reconozco el derecho que tiene la Iglesia. Ahora, son diferencias conceptuales, de tipo conceptual. Ellos lo que han hecho es una cordialidad recíproca, pero en el fondo ambos, porque el presidente no tiene por qué variar su posición porque la Iglesia piense, como tampoco la Iglesia tiene que variar la suya porque el presidente no piensa igual. Los dos tienen derecho a pensar como piensan, pero tienen diferencia conceptual de fondo, y esas diferencias no es verdad que ni uno ni otro la va a doblegar para favorecer al otro. A lo mejor el presidente engavete ya su postura en relación a las tres causales, digo yo, a lo mejor el presidente pare un poco eso, pero no es verdad que el presidente va a dejar de pensar como piensa por las contradicciones que hubo. Eso, yo creo que eso es así. Claro. Y en cuanto a esas diferencias, qué bueno que la Iglesia también fue y recibió como bueno y válido esa invitación que le hizo el despacho del presidente, sí, al obispo Soria, porque, bueno, por eso mismo que tú acabas de señalar, hay diferencias de fondo, pero es bueno que se hable, se dialogue, se respeten ambas partes. La Iglesia Católica, por los siglos de los siglos, ha sido respetada. Desde su propio nacimiento, la Iglesia Católica ha tenido una gran influencia en la sociedad. Es que es una institución, la Iglesia Católica es una institución. Y es una institución milenaria, milenaria. Por eso alguien decía, bueno, una entidad milenaria de más de 2.500 años
enfrentado o el gobierno enfrentado a esa institución, que lo que tiene un gobierno, que lo que tiene son 7 años, lleva toda la de perder. Entonces yo creo que ahí el presidente Medina fue inteligente, tratando de suavizar un poco las cosas. ¿Qué le favorece al presidente Medina? Que como él no habla y pone a hablar a los otros, es más fácil el entendimiento a la hora de. A él le ha dado resultado eso, porque cualquier cosa él puede acusar a cualquiera de los funcionarios. No, ese muchacho, yo le he dicho a él, aunque por atrás tú sigues haciendo tu trabajo. Pero queda ese espacio para que el presidente quede bien, siempre. Él siempre quede bien. Tú sabes que en Memoria de un cortesano del aire Trujillo, Balaguer cuenta que cuando Trujillo intentó aquella vez una cuestión con una corbeta ahí y unas cosas, él se opuso. Él era el canciller, él se opuso y le dijo que no, que eso no se... Y Trujillo insistió, pan, y lo hizo. Cuando la cosa quedó mal, lo destituyó a él. Sí, a Balaguer. Destituyó a Balaguer. Y dice Balaguer, es uno de los tragos amargos más duros de la política que es que es así. Eso suele ocurrir mucho en el poder. Siempre quienes pagan son los más débiles. Sí. El presidente nunca puede quedar mal. El presidente siempre tiene que quedar bien ante la nación. Ay, mira, a propósito de eso. De quedar bien. Sí, de quedar bien, no. Pero a propósito de esa figura emblemática, que ese mensaje que se debe de mandar hacia afuera. Japón pasó por un trance. Akihito, Naruhito. Naruhito es el nuevo emperador a partir de hoy, 1 de mayo. Ayer fue la ceremonia. Hoy es la intronización. Sí, ya a partir de hoy Naruhito es el nuevo emperador. Empieza una nueva era también con él. La era que representó Akihito, fue la era de la armonía, como la consecución de la armonía, de la armonía y de la paz. Y esta era es la plena armonía, como vivir en armonía, algo así. Entonces, creo que es hace 200 años no ocurría lo que ocurrió ayer, que fue ya darse por un hecho el que un emperador renuncie a su cargo, porque la propia ley japonesa, la concesión que había era de que usted era emperador hasta que muriera, claro, era eterno. Pero al él, el año antepasado, él solicitó el que se le concediera salir de ese cargo por su salud un tanto deteriorada, y entonces la Dieta, que es el Congreso japonés, aprobó una ley que le permitía el poder dar ese paso y conceder a su heredero, su hijo, Naruhito, el que él pueda asumir. Sí, ya había pasado en España eso también. Sí. Tú sabes que hace unos días vi en uno de los periódicos que decía, del 1952 hemos tenido 4 papas, Estados Unidos ha tenido 13 presidentes. Bueno, y hace un recuento y después dice, y en Inglaterra, en Reino Unido, solo hemos tenido una sola reina. Ajá, para que tú veas. Sí. Porque esa sí no ha abdicado. Ni va a abdicar. Esa se mantiene ahí. Esa señora tiene una definición muy clara de lo que es el poder. Y mientras tenga lucidez, mientras pueda mostrar esa lucidez, bueno, pues puede asumir sin ningún problema. Si ella no tiene problemas de salud, puede seguir asumiendo ese rol, más bien. Si ella no tiene ningún problema de salud, no hay nada que le impida que ella pueda seguir. De hecho, Donald Trump va en estos días para allá y ella y Donald Trump van a desfilar ahí frente a... Porque la reina es la jefa del Estado en Reino Unido. Sí. Tú sabes que a veces mucha gente critica, sobre todo a aquellos que ven ven esas figuras como figuras que lo único que saben es gastar. Y
y que les representan un gasto innecesario al Estado. Me encontré en Japón el año pasado con algunas personas que piensan así, pero la mayoría de los japoneses entiende y respeta lo que representa esa familia Esas son imperial, cuestiones culturales. la simbología. O sea, ¿por qué se destaca Akihito? Bueno, Akihito se destacó porque él llevaba aliento a los más desposeídos, sobre todo a la clase campesina. Él siempre aparecía en momentos en que se presentaban grandes tragedias en Japón, como por ejemplo la ocurrida del terremoto en el año 2011 y luego de eso el tsunami. Bueno, pues ahí estaba el emperador. Es un tema simbólico. En países orientales como Japón, por ejemplo, ellos se manejan con mucha discreción. Yo estuve y tuve la oportunidad de compartir con el príncipe y su esposa. ¿Con el que emperador hoy? No con el que es emperador, sino con el hermano. Ah, ya. Porque se sabía que ya Naruhito iba a ser el nuevo emperador. Pero yo fui hasta esa casa y ellos reciben a uno con mucho agrado y son tan simples, tan sencillos. No, los japoneses son exquisitos en el trato. Exquisito. Mira, y cuando todo fuimos a la es embajada. en un orden, claro. Todo es en un orden. Y ellos tratan de manejarse con mucha discreción, justamente para no provocar ese ruido, esa molestia de parte de la sociedad y que no se vean ellos como personas, figuras que no sirven para nada. Y son personas que se preparan muy bien. Bueno, fue una visita sumamente interesante, nos dieron detalle incluso de sus hijas, de lo que estaban haciendo, dónde estaban estudiando, por qué se había cancelado la boda de la hija mayor, en fin. Fue una experiencia maravillosa para nosotros, para ese grupo de 10 personas que estábamos allí con el príncipe. Lo que pasa es que para la prensa internacional lo que más vende es la parte farandulesca. Sí. Y la prensa internacional siempre se va por de que fue con tal vestido, de que fue bien vestida, de que un chismecito, de que le cortó los ojos a fulano. Y entonces, esa es la parte que la prensa más destaca de esas personalidades. Sí, pero bueno, son de las cosas. Hablando un poco ya, digamos, aterrizando aquí en la República Dominicana, ¿y qué fue lo que le pasó a Servio Tulio? ¿Cómo tú lo interpretas? Yo pienso que es un asunto de intereses, de los intereses que representa. Tú sabes que aquí hay un lobby que no ve mal el que hayan 20 millones de consumidores. E incluso Pellegrini aquí hace poco incluso habló de eso. Hay sectores que piensan así. Y entonces, entre los sectores que Finju representa están esos. Sí. Y entonces por eso... ¿Pero es porque él piensa así o porque él simple y llanamente... No, yo no creo que él piense así. Yo creo que Finju piensa así. Y como él es el director ejecutivo. Ese es un pensamiento muy exclusivo del grupo Vicini a la cabeza de Juan Bautista. No, de otros grupos. No, pero también ese grupo. Entonces, los empresarios piensan de esa manera, pero también está esa sociedad civil con esos tentáculos que vienen desde fuera, que llegan hasta la República Dominicana y que un poco propagan esa idea. Pero cuando tú hablas de consumidores, ya nos vamos al tema empresarial. Por eso te hablo de la familia Vicini, que por ahí es que el grupo Vicini siempre lo ha enfocado. Es que yo creo también que aquí hay sectores comerciales y otros industriales que están interesados en eso, porque es más, de hecho hay grupos industriales que desarrollan unas empresas binarias ahí en la frontera. Es un asunto de visión empresarial. Por eso te digo. Entonces, ¿qué hace Servio Tulio? Bueno, pero que él es el vocero del negocio. Y los dueños del negocio quieren que el negocio piense así. Eso es así. Usted está siendo fuerte, pero... No, pero es verdad. Bueno, pero que es así. Sí, porque eso me lleva entonces a pensar, o sea, esa no es la imagen que Servio Tulio
ha mandado hacia afuera. Porque mira, si los bancos de aquí no tardan si no es que están ya, en llevar sus tentáculos para Haití. Las grandes cadenas comerciales de aquí, si no están, no tardan en extender sus tentáculos hacia, aunque sea con otro nombre. Mira, los bancos no creo que quieran mover sus tentáculos hacia Haití. Los bancos. Si hay... Sí, hay condiciones. Si hay condiciones, ellos crean las condiciones. Claro, pero ¿tú crees que lo haya? Bueno, ese es el problema, que Haití en vez de evolucionar, está involucionando. Quizá por eso ellos todavía no están allá. Bueno, por eso te digo, o sea, son gentes muy específicas y sectores del sector muy específicos lo que están Ahora, en tú eso. viste, vi en uno de los periódicos que en unas declaraciones del doctor Leonel Fernández, no sé si No, viste. declaraciones no, es el artículo que él escribió y a raíz de él, a raíz de ese artículo, las declaraciones, porque Leonel, que aquí lo tengo, la resolución de la Corte Interamericana, él la ve como otro atropello a la soberanía dominicana. Que esa ha sido la posición, de lo que yo te dije ayer, cuando él fue aquella vez a la OEA, eso fue lo que él planteó. Sí, yo quiero felicitar al presidente Fernández porque él ha sido reiterativo, coherente, con una posición de mucho compromiso y mucha responsabilidad en ese aspecto. Que es la visión de los dominicanos. ¡Claro! Esa posición que ha externado, Sí. Tú buscas aquí hasta el más humilde ciudadano de esta sociedad y todos piensan así. Entonces, él dice que la posición del CIDH es un atropello, otro más, a la República Dominicana. Es inmiscuirse en temas internos que para nada tiene que meterse esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero además, y respetar el poder que la Constitución le otorga a una entidad como es el Tribunal Constitucional. Pero me llama poderosísimamente la atención que Servio Tulio esté haciendo el planteamiento que está haciendo de que ahora el gobierno tiene un conflicto y cuál es la sentencia que va a coger, la del Tribunal Constitucional, la de la CIDH, y que si el tribunal violentó aquello que... Yo dije, pero venga acá, pero ¿cómo es posible que una institución como la FINJUS esté hablando en esos términos? Por eso es que a veces me sorprende muchísimo las posiciones que asumen determinados grupos que representan a otros de la sociedad dominicana, los cuales esas posiciones van en detrimento de los intereses de nosotros como nación. Óigame, porque está bien, hay unos intereses particulares que ellos defienden por encima de los intereses generales del pueblo, pero yo creo que todo tiene un límite en la vida. O sea, usted llegar hasta esos términos y enfrentar directamente a la sociedad dominicana en sentido general, que está clara en el tema, que sabemos muy bien cómo piensan la mayoría de los dominicanos respecto al tema migratorio, de por Dios. Mira, ahí vi un video donde unos haitianos que fueron chantajeados por un grupo de policía que le quitaron 200 pesos, no sé cuántos pesos. Y es como se expresan los haitianos. No, la policía de Abel, y Abel es jefe de la policía. Abel es jefe de la policía, me pregunto yo. Abel es alcalde de Santiago. Pero fíjate tú cómo lo ponen a hablar a estos haitianos. Sí. ¿Por qué? Porque Abel Martínez en Santiago, alcalde de esa ciudad, ha puesto un alto, ha querido organizar esa ciudad, y los haitianos, que la mayoría de ellos vienen aquí a hacer labores como, por ejemplo, venduteros, tú los ves vendiendo los servicios que ya los dominicanos no hacen. Vendiendo frutas en las calles, vendiendo cualquier cosa, paleteras y cuantas cosas. Pero, ¿qué hacen ellos? Pelan la naranja, pelan la piña y lanzan la basura en el suelo, defecan en cualquier bulevar, defecan en cualquier acera.
y ellos siguen como nada, se bañan en cualquier supuesto rincón donde lo está viendo todo el mundo y se encueran allí, o sea, quedan en cueros ante todo el mundo y cualquiera que pasa lo puede ver. O sea, eso no es parte de lo que somos nosotros como sociedad. Ya esos tiempos fueron superados cientos de años atrás. Sin mencionar que en algunos casos no usan desodorante. Bueno, y otros que no se bañan y no usan desodorante. También. Y entonces una cosa y la otra lleva... Yo te lo digo porque el otro día estaba en un supermercado y pasaron varios y ese pasillo se lo dejaron entero a ellos. Imagínese usted. Entonces yo creo que el temita está tomando unos ribetes un tanto extraños y esa sentencia de la CIDH, ¿cómo es posible que la estén ponderando como algo que hay que discutir cuando las cosas están tan claras? Aquí las normas están bien establecidas. Tremendo artículo el del presidente Fernández. Yo invito a que lo lean. El doctor Leonel Fernández, una vez más, es enfático en el tema, es no solamente por su coherencia, sino por lo directo que es. Sustenta este artículo en temas propios de lo que él es como profesional en el mundo del derecho, y él claramente deja ver de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene potestad para tomar decisiones que son meramente internas de este país. Y no es verdad que haya algún acuerdo entre el gobierno dominicano o el Estado dominicano y esa entidad de la ONU para nosotros hacer... Ahora, el gobierno dominicano, yo no sé si tú viste, se pronunció sobre eso. Sí, sí, claro. El gobierno dominicano dijo que no, que se acoge a la sentencia del Tribunal Constitucional, que es el organismo legítimo que reconoce. Sí. O sea, por lo que estando ya la CIDH puede hacer lo que le venga en gana. Y ya no tiene jurisdicción aquí, porque el gobierno asimiló la sentencia del Tribunal Constitucional. Vi a Espinal, al jurídico de la presidencia, al consultor jurídico Flavio Espinal, referirse al tema, y qué bien que lo hizo. Pero entonces quedan esas nebulosas, quedan todavía esos malsabores de gentes que de vez en cuando se pronuncian, en un momento se pronuncian de una manera, en otro momento sobre otro tema de otra, y como que una cosa y la otra no tiene coherencia, porque por ejemplo la FINJUS está clara en el tema de la institucionalidad, de la modificación a la Constitución, que dice no, eso hay que dejarlo tranquilo. No, que mire, la reelección, un tercer periodo consecutivo, ciertamente amenaza en que se pueda instituir en República Dominicana una dictadura, que pueda nacer una dictadura, que se dan señales también de un régimen dictatorial. Sí, pero por otro lado, entonces, esa es otra forma de vulnerar la Constitución, de vulnerar nuestra soberanía como pueblo, como nación. Entonces yo digo, bueno, ahí hay un tanto de incoherencia entre una cosa y la otra, a pesar de que tú también quieras entenderlo, porque ellos simple y llanamente están representando intereses de otros. Bueno, pero es que la representación del interés de otros no puede estar por encima de lo establecido mismo, de las normas mismas, de usted no ver o no querer ver qué es lo que establecen nuestras normas, nuestras reglas. Entonces, no es incoherente. Sí. No, yo lo que pienso es que la postura de FINJUS está orientada en función de los intereses que representa, y eso es legítimo, eso hay que entenderlo. Mira, Alexander, y tú que le has dado mucho seguimiento al tema, al caso de Venezuela, ¿cómo han seguido las cosas? Porque veía yo por ahí algunas declaraciones interesantes. ¿Qué cosa es? Lo lamentable, yo pienso que la clase política venezolana, con la orientación de la comunidad internacional, lo que tiene que hacer es convocar unas elecciones vigiladas por la ONU y por la OEA, y por eso digo, la OEA ahora mismo es parte del conflicto, porque la OEA
reconoce a Juan Guaidó, pero pudiera ser, por ejemplo, con un acuerdo con la ONU, donde participen países que estén neutrales, como son los Países Bajos y otros, qué sé yo, y convocar elecciones, porque miren, en Venezuela se está trabajando 2 días por semana, o sea, 8 días al mes, y eso es grave. Los estudiantes están yendo 2 días a la semana a clase. Entonces, yo veía un economista que explicaba que Venezuela en cualquier momento está al borde de un apagón general del cual no podrá restablecerse. O sea, cada vez la situación es más grave. Ya no es un asunto de que si Maduro, que si Juan Guaidó, que si fuera, no. Hay que darle una solución a ese problema en Venezuela. Hay que buscarle una solución a eso. Sí. O sea, dice el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, que ya había un acuerdo con Maduro para que saliera, que el avión estaba ahí. Y yo digo, el acuerdo hay que buscarlo para convocar unas elecciones. Si es posible, incluso se puede poner, ¿cómo que se llama cuando cuando se designa a alguien para administrar? Un árbitro. Sí, para administrar unos bienes. ¿Cómo que se dice? Los abogados que usan mucho esa figura. Sí. Bueno. Pero yo pienso que se puede establecer un mecanismo y que funcionarios de la ONU y eso controlen el país, controlen eso. Porque entonces ahora Juan Guaidó tiene una parte de la economía de Venezuela. Maduro tiene otra parte. Sí. Pero mira, Alexander, yo pienso que una de las grandes debilidades de la oposición, porque hay que señalarlo, han sido los tuntunazos que ha dado, por un lado, por el otro. O sea, ha estado tambaleante, ha actuado como un gallo loco, una cosa y la otra, y nada con un plan, digamos, que pudiera tener una secuencia que pudiera ser valorado como positivo por los venezolanos. Entonces ahí la oposición tiene una alta responsabilidad que no ha sabido asumir. Entonces, producto de ese galloloquismo de esa oposición es que también las cosas en Venezuela es difícil que se puedan resolver. Primero, el gobierno todavía tiene en sus manos lo más importante, que es el estamento militar a su favor. Siendo así, y actuando con ese galloloquismo que lo está haciendo la oposición, tratando de hacer las cosas siempre de manera, a la mala, como dicen. O sea, obligando a cosas. Sí, a Leopoldo López lo vamos a sacar. Sí, pero ¿con qué propósito? ¿Qué va a pasar tras el sacar, el que Leopoldo López sea liberado de su casa, de esa prisión en la que él estaba sometido en su hogar? Pero ¿con qué propósito? O sea, ¿a qué conduce esto? Entonces, ese galloloquismo donde no se profundiza en nada es lo que ha traído como consecuencia que la sociedad venezolana esté viviendo lo que está padeciendo actualmente. Yo creo que la oposición ha sido muy débil en ese sentido. No se ha unificado lo suficiente. Y lo que viene a continuación pudiera traer algo positivo, porque Leopoldo López durante mucho tiempo, que era la figura que emergía, ¿no?, de la oposición, porque Capriles, ahí no hay nada en esa cabeza, Tú escuchas a Capriles hablar y te das cuenta que no puede construir ni puede profundizar en un tema, no puede construir ideas acabadas y mucho menos profundizar en un tema. O sea, le falta demasiado a este muchacho. Pero Leopoldo López quizás puede ser esa figura que necesita la oposición venezolana. Bueno, pero apresado, luego de su apresamiento de años, luego pudieron conseguir que se le concediera una prisión domiciliaria. Y entonces ocurre ese evento que ocurrió en el día de ayer, antes de ayer. Lo que pasó fue que Maduro hace como 20 días emplazó a Juan Guaidó.
Sí. a que sacara fue por eso que la oposición hizo pero eso. ¿con qué propósito? O sea, todo tiene que tener una razón de ser. Bueno, y entonces ahora la prensa dice, bueno, fracasa nueva vez el intento de derrocamiento de la oposición al gobierno de turno. De un lado y de otro hay debilidades. El gobierno venezolano actual quiere seguir en el poder pese a todas esas vicisitudes que hoy se están presentando en Venezuela, donde los venezolanos son los que pagan las consecuencias. O sea, quienes están pagando las consecuencias de todo cuanto está pasando en ese pugilato entre la oposición y el gobierno son los venezolanos. En Venezuela no aparece nada, ni medicamentos. Mira, y ya el conflicto venezolano ha degenerado a un conflicto global. Más que un conflicto regional, porque era un conflicto regional, al involucrarse China y Rusia, ya lo hace un conflicto global de más preocupación. Y yo pienso e insisto que lo más lógico es que se busque una alternativa política al caso y que se convoquen a elecciones. Y que participe todo el que quiera. Todo el que quiera, y que los partidos participen y la sociedad y se elija un nuevo presidente. Creo que el año que viene vence ya la Asamblea Nacional, creo que es el año que viene. O sea, hacer todo eso, pero hacerla en forma pacífica. Primero, porque hay una cosa, ya Rusia y China, independientemente de que las cuentas que hay con ellos son cosas que se podría decir en términos insignificantes para lo que son esos países, porque Venezuela le debe a Rusia 10 mil millones de dólares y a China 20 mil millones de dólares, pero son intereses financieros, son intereses económicos que Venezuela tiene que asumir, sea con este gobierno, con el que venga o con el que sea, porque las deudas hay que pagarlas, no importa, si usted asumió sus deudas, usted tiene que pagarlas. Pero ya el hecho de que haya ese compromiso financiero y además que Venezuela está supliendo de petróleo a esos países también. O sea, hay que garantizarle a esos países, porque dice Mike Pompeo que ya había un acuerdo y que Rusia a última hora se opuso. Sí. O sea, ¿qué es lo que está buscando Rusia? Garantizar sus intereses, porque Rusia sabe que un gobierno en esas condiciones no puede sostenerse en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está buscando Rusia? Garantizar sus intereses ahí adentro. Cierto. Entonces, yo lo que creo es que ahí lo que hay que hacer unas elecciones y que los contendientes con probabilidad de ganar se comprometan a garantizarle sus intereses a los rusos y a los chinos. Pero como está Venezuela no puede seguir. Es muy, eso es así. Tú sabes que allá las propiedades han perdido valor. Pero una propiedad que te costaba a ti $400,000, $600,000, ahora usted la consigue por $150,000, sin problema, sin problema. Porque todo el mundo también, los mejores hombres y mujeres venezolanos se fueron. Mira, sí. Los más capacitados emigraron. Mira, si España le costó, situación terrible. Si a España salir de la crisis le costó 5 años de sacrificio duro, a Venezuela eso le va a costar de 10 a 15 años de sacrificio duro, salir de esa crisis. Y eso es con todo una clase política puesta de acuerdo. Puesta de acuerdo. O sea, España lo hizo en 5 y lo logró por un acuerdo. Y la bueno, determinación la determinación, de sí, sí. Y bueno, y todo el mundo estaba consciente de lo que había. Pero no creo que esa sea la crisis. Y el espaldarazo que le dio el rey también. Sí, porque no creo que esa sea la crisis ni la comparación que se deba de hacer entre una cosa y la otra. Si tú me dices, bueno, ¿cómo logró recomponerse? Porque en Venezuela hay un debilitamiento en todos los órdenes, desde la parte política, económica, social. Entonces, recomponer todas esas cosas a la vez cuesta mucho. Mucho tiempo. Si a eso tú le sumas que los mejores hombres y mujeres emigraron de esa sociedad,
se fueron a otros lugares. Muchos de estos no van a retornar jamás, porque ya están establecidos en otros lugares, porque ya sería demasiado el sacrificio retornar hasta Venezuela, porque además se tienen que sentar las bases para volver a que Venezuela sea un país productivo, un país que vaya hacia el crecimiento, hacia la consecución de un mejor futuro, pero eso conlleva muchísimo sacrificio. En términos per cápita, Venezuela es el país más rico de América Latina. En términos per cápita. Porque tiene tantos recursos naturales que explotándolo es un país que se dispara al desarrollo. Pero en una situación de crisis como esa, no hace nada con tener toda esa riqueza. Incluso la producción y exportación de petróleo de Venezuela. Ayer estaba yo viendo unas estadísticas que se dieron a conocer. Ha venido en picada, sí, mire, en picada en los últimos años. Bueno, y eso no hay economía que lo aguante. Bueno, si tú a eso le sumas que el único sector que le genera a Venezuela riquezas ha sido abandonado prácticamente en cuanto a que no se le ha invertido, no se ha tecnificado lo suficiente, que es sacar petróleo y vender petróleo. Y entonces esa propia entidad, vaya a ver cómo está. Mira el caso, por ejemplo, de las plantas eléctricas con los apagones que hay. Estaba yo viendo un informe ahí que dice que en los últimos años no se le había dado mantenimiento a ninguna de las generadoras eléctricas. Por eso. Y como no le han dado mantenimiento, la situación explotó. Bueno, eso acompañado también de una posición clara y firme de los dueños de esas generadoras, ¿verdad? Porque eso también hay que decirlo. Pero lo más importante es eso, o sea, no se le da mantenimiento, no se le da seguimiento. Ahora, los grandes capitalistas salieron de Venezuela. Ya salieron, entonces. De hecho, una vez siendo Leonel Fernández presidente, Leonel dijo, bueno, yo lamento la situación de Venezuela, son nuestros amigos, pero esa situación no está favoreciendo porque se estaba instalando aquí uno de los grandes empresarios de allá de Venezuela, aquí en el este. Yo recuerdo. Mira, hablando de inversión y de recursos, ustedes saben que el 4% a la educación, que fue tan pedido sobre todo por los empresarios, un grupo de empresarios, no todos, sino un grupito, que es un grupito que se beneficia de que haya muchos recursos para ese sector porque son de los principales suplidores. Y le está yendo muy bien. Sí. Pero ¿qué está pasando? Ayer escuchaba yo una investigadora, una economista que hacía una investigación de cómo el impacto que tiene la inversión, el destinar una cantidad enorme de recursos a la construcción de escuelas, etcétera, y cómo eso está impactando en los niños, en la clase docente, en la sociedad en sentido general. Lo digo a propósito de que hubo una escuela que se le desplomó el techo. ¿Tú viste eso? No. Oh, pero eso circuló muchísimo por las redes sociales, claro que sí, Alexander. Se desplomó el techo de la escuela. Una de las escuelas, ¿tú recuerdas la escuela que Danilo llamó a un ingeniero y le dio un boche por teléfono? ¿Y por qué usted no está aquí trabajando? Y a usted no se le está pagando. Mire, usted tiene... Y le dio un boche. Y si usted quiere, le quitamos la obra y no sé cuánto. ¿Tú recuerdas que eso... Y ellos lo pasaron como una cosa chulísima, el que el presidente esté dándole un boche al ingeniero, al jefe de la obra, delante de todo el mundo, por teléfono. Sí, yo recuerdo eso. Esa escuela. ¿Esa misma? Esa escuela, una de las aulas se le desplomó. La suerte que no mató a ningún niño. No me diga una cosa así. Yo digo... Pues sí, eso nada más como 2 años. Sí, por eso es que te lo traigo a colación. Yo lo que me pregunto es, ¿dónde está esa representación que tiene que estar allí, que tiene que ser crítica,
que debe mandar un mensaje de mayor compromiso con este pueblo. ¿Dónde están esos que representan a no solo a la clase docente, estudiantil, sino a la propia sociedad, pero que ellos fungen como vigilantes del sector? Y tú sabes muy bien a qué me refiero, a entidades como Educa y otras más que deben de estar ahí vigilantes de todo esto que está pasando, porque si no, ¿quién es que nos va a salvar? Cuando no existen esas entidades, por eso es que ocurren desgracias, por eso es que se instituyen gobiernos que no deben de instituirse y que amenazan con convertirse en dictaduras. Entonces, aquí se está destinando muchos recursos al sector educación, pero ¿cómo está impactando estos recursos que se están invirtiendo en la sociedad en sentido general? ¿Estamos sacando mejores estudiantes de las escuelas? ¿Tenemos mejores profesores en esas escuelas, más capacitados? ¿Tenemos mayor tecnología aplicada en las escuelas? ¿Tenemos una visión acabada y que se lleva a cabo y se ejecuta como un plan dentro del sistema educativo dominicano? ¿Tenemos nosotros algún programa que le indique claramente a ese profesor que se mete al aula qué es lo que tiene que hacer? O sea, ¿existe una metodología de enseñanza en este país que sea lo suficientemente clara, como para que, bueno, estemos felices y contentos? Existe en todas esas escuelas laboratorios de primera, bibliotecas donde donde los muchachos puedan encontrar un mundo en los libros, un mundo con todo el contenido, con todo lo que contiene, ¿verdad? Desde las artes hasta la parte cultural, histórica, etcétera, tecnológica, ¿por qué no también? O sea, ¿qué es lo que está pasando realmente en el sector educación? ¿Por qué se ha ido tanto a la construcción de escuelas o a cambiar los libros todos los años o a ponerle a los muchachos polocheres de Teletubby, a cambiarle los uniformes, porque eso es lo más importante, o a darle unos zapatos de tal suministrado, porque bueno, lo suple fulano de tal, o la mochila que contiene no sé qué cosa, y eso lo trae Juan Pérez? O sea, además de tener todo eso, ¿qué otra cosa se le está dando al sector? ¿Qué importancia se le está dando a lo que debe ser lo primordial, que es la calidad en la educación? A veces cuando un discurso rayado, hablar de calidad, pero ¿qué es lo que es la calidad en la educación? ¿A qué me refiero yo o se refiere cualquiera cuando habla de calidad en la educación? Bueno, es que eso implica muchas cosas a la vez y son a veces temas hasta intangibles, pero que son fundamentales para poder trascender, para poder dar un paso importante hacia una mejor educación en la República Dominicana. Pero como a esos grupos empresariales no le molesta que se sigan construyendo aulas, no importa que se desplome el techo, que se mueran par de muchachitos mocosos, porque a ellos poco le importan, son los hijos de Machepa, Son los hijos de Machepa, los tutupotes, bueno, los que a ellos no les interesa porque en su casa lo tienen todo y están pagando una escuela privada. Escuchaba yo a Leonel Fernández hablar de que esa inequidad, esa diferencia entre la clase alta, los ricos de este país pueden ofrecerle a sus hijos llevarlo a escuelas de primera, donde la enseñanza es sumamente moderna, una enseñanza abarcadora, inclusiva en todo el sentido de la palabra. Un muchacho que sale de un colegio de estos caros de aquí, un muchacho que vive en Villamella,
en la escuela no sé qué cosa, de un barrio de ahí de Villamella, del sector, un barrito de esto, no puede competir con ese otro muchacho de un colegio de los principales colegios del país. No quiero mencionar un nombre en específico. No puede competir en lo absoluto. Y esa diferencia es lo que crea pobreza, es lo que crea desigualdad en las naciones. Claro, claro que tiene que haber desigualdad, porque al momento de ir a optar por un empleo, los dos supuestamente profesionales, va a haber una gran diferencia hasta hablando. No es por la vestimenta, no. Solamente desde que hablas te das cuenta tú de una diferencia muy marcada entre una cosa y la otra. Mira, yo tengo la experiencia. Ah, no, pero a nada de eso se le ha prestado atención. Y lo grande del caso es que construyen las aulas y hasta se desploman las aulas. Yo tengo la experiencia de un estudiante que fue al San Juan, estaba en octavo curso y la iban a inscribir en el San Juan Bautista. Ella estaba en una escuela pública y la iban a inscribir. ¿Y cuándo fue que le hicieron la evaluación? Tenía un atraso como de séptimo hasta séptimo curso. Y entonces fuera a otro colegio, en otro colegio la aceptaron, pero la pusieron durante 6 meses en un plan como de reforzamiento, así. Oye, eso que tú acabas de decir, eso es latente en todo el sistema educativo dominicano. Los estudiantes que están en escuelas públicas, están acumulando un déficit de conocimiento terrible en relación a lo que están estudiando en colegios privados. Y entonces, además de eso, eso que tú acabas de decir, el techo de una escuela se desplome, pone en serio peligro la integridad de todos esos niños que están ahí. Sí. Pero como ellos son hijos de machepa, pueden construir esas aulas sin ningún tipo de rigor. O sea, aquí, ¿qué supervisión hay? No hay ninguna supervisión. Dicen que van a construir con bloc de 8 y le meten bloc de 4, por ejemplo. Y quién sabe que le metieron bloc de 4 y no de 8, o varilla de tantos centímetros y de tal grosor y entonces de tantas pulgadas y entonces le meten varillas de 2 y 3 pulgadas menos. O sea, una barbaridad lo que está pasando. En el sector. Aunque hay que guardar la distancia, pero a mí me contó mi mamá que en la era de Trujillo una vez se construyó una escuela y al poco tiempo se desplomó un barcón, una cosa. Y Trujillo mandó a buscar preso, en persona, mandó a buscar preso al ingeniero que construyó eso. Sí, pero es que... O sea, guardando la distancia, hay que hacer esas cosas, someter a la justicia esos casos. Sí, pero someter a la justicia, pero también tiene que haber un mecanismo de supervisión que existe. Hoy, ¿por qué no lo ponen en ejecución? Sí, ¿Y para qué es que está la OISOE? Para la supervisión es para la OISOE estarle vendiendo los materiales a los mismos ingenieros que se ganaron la obra y que le tienen que estar sugestionando de que ese que se ganó la obra como quiera, también se la tiene que vender al otro a precio de vaca muerta. O sea, por eso se mata el arquitecto que se mató en la OISOE. O sea, señores, aquí hay un serio problema, Hay un serio problema en ese sentido, pero sin yo irme a esas particularidades, lo que quiero señalar es de que nos estamos quedando en las ramas, no estamos profundizando en nada y nos daremos cuenta que aunque han pasado 7, casi 8 años de haberse implementado el que a la fuerza se tenga que destinar el 4% a la educación, se le suministró un 4% a un sector que no estaba preparado para recibirlo. El tiempo le ha dado la razón a Leonel, se la ha dado, porque aunque él aumentó el porcentaje en educación, lo hizo bajo un criterio y de manera gradual. Pero hubo un grupo que se dejó atrapar de ese discursito barato que fomentó un sector productivo de este país, un sector empresarial con unas famosas sombrillas amarillas, donde también algunos comunicadores la tenían abierta con un 4% bien chulo, bien bonito. Ningún pobre podía pagar esa sombrilla. Eso venía de un sector de los más encumbrados de esta sociedad,
que mandaron a hacer esas sombrillas a China y la trajeron aquí y le pusieron 4%. Y eso se hizo una campaña brillante, extraordinaria. ¿Pero por qué? Porque querían meter el 4% a la educación para beneficio propio. Peor el gobierno que quedó atrapado en ese mundillo y sigue atrapado. Porque al final no supieron qué hacer con los cuartos, con el dinero. Tenemos que pausar. Vámonos a una breve pausa, ya son las 9 de la mañana. Vámonos a una breve pausa y retornamos.